Buenos días. Me llamo José Manuel, vengo del grupo Mau San Miguel y yo voy a hablar de cerveza. Preguntad lo que queráis y vamos viendo. Después de voy a dar una pequeña charla donde vamos a ver unos apuntes de historia, como con qué elementos se hace la cerveza, cómo se hace, y luego por último pues unas notas de cata para antes de ir a hacer una cata con varias cervezas. Entonces digo, lo primero que vamos a ver es una pequeña nota de historia, es simplemente lo más importante de la historia de la cerveza. Que sepáis que la cerveza nace básicamente a la vez que la agricultura. Solamente hay dos formas, básicamente de tomar cereales, o te lo tomas en pan o te lo tomas en cerveza. Y de hecho hay algunos estudios bastante modernos que hablan que es quizá más importante el tema de la cerveza que del pan, porque al final con el pan tienes comida, pero con la cerveza tienes comida y bebida. Y hoy en día llevar agua potable es muy sencillo a todas partes, y incluso abres un grifo y tienes agua potable, pero en la antigüedad era muy complicado tener agua potable. Y una de las cosas que tiene, una de las desventajas que tiene la cerveza, que por su elaboración hace que el agua sea potable en todo momento, o sea, te está llevando comida y bebida a la vez, y no te va a dar ningún tipo de problema. Bueno, pues para que veáis un poco, los restos más antiguos de cerveza son de hace 10.000 años. La primera receta reconocida en Mesopotamia, en 4.000 a.C., es quizá la primera receta además de una comida elaborada por el hombre. Luego además en el Código de Hammurabi nos habla ya de cómo se tiene que hacer una cerveza. De hecho, fijaros, tenía importancia que si se hacía mal la cerveza, directamente mataban la cerveza. Los egipcios perfeccionaron la malta de cebada, porque lo que se hacía antiguamente, antes de los egipcios, era unos panes que se sumergían en agua para que aquello se pudiera convertir en cerveza. Los egipcios son un poco los que modernizan la forma de fabricar la cerveza. De hecho, montan fábricas de forma, bueno, pues para la época que era, una fábrica pues, más similar a lo que tenemos como concepto de fábrica ahora mismo, o sea, de exportar, de llevar, de fabricar en un sitio y poderlo llevar a otra parte. No como luego se hizo en Europa, que era más para consumo local. Los griegos y fenicios en su viaje por el Mediterráneo la introdujeron en Europa. Los galos la llaman cerevisia, los hispanos celia. Fijaros que al final el nombre de la cerveza viene de la diosa Ceres. Y bueno, luego los romanos fabricaban con trigo, cebada, avena, centeno, y la endulzaban con dátiles y miel o la amargaban con ajenjo. Fijaros que por aquel entonces faltaba un elemento que hoy en día es imprescindible en una cerveza, que sería el lúpulo. El lúpulo es bastante moderno, si tenemos en cuenta que la cerveza llevamos fabricando 10.000 años. Se empezó a utilizar aproximadamente en la Edad Media, desde el 736, se encuentran escritos sobre que se empieza a utilizar el lúpulo. Tampoco está claro que sea exactamente, sino que se habla de unas plantaciones, de cómo está plantado, hasta que la abadesa Hildegard ya hace la primera referencia escrita sobre la utilización del lúpulo. No se sabe concretamente que se está utilizando el lúpulo. La ventaja que tiene el lúpulo sobre lo que se utilizaba antiguamente, que era el bruto bruit, es que con una sola hierba haces lo que hacías con un montón de hierbas, porque antes tenías que hacer una mezcla que incluso el lúpulo llevaba parte de esa mezcla de hierbas. Lo que hacía es que simplemente con esa hierba, porque la gran ventaja que tiene el lúpulo es que es un conservante muy bueno. Entonces no solamente da sabor, sino que hace que la cerveza se conserve durante más tiempo. El lúpulo desplaza poco a poco al gluten, pero muy poco a poco. De hecho, básicamente en zonas como en países como Inglaterra, casi hasta finales de 1800 no entra de forma bien el lúpulo, sino que se va compartiendo vida con el lúpulo. En Múnich, en 1420, referencia más antigua a la cerveza tipo lager. Fijaros que hoy en día, si vamos a pensar en cerveza, estamos pensando en esto, en una lager. Básicamente el 90% de las cervezas que se beben hoy en día son lager. Esto se descubre en cuevas, porque la levadura tiene un rango de trabajo, o tenía un rango de trabajo hasta entonces, de entre 12 y 24 grados. Se descubre en unas cuevas de los Alpes que se puede hacer cerveza a menos temperatura. Se tarda más tiempo, pero luego pues, resulta que es más estable encima. Son levaduras que se van aclimatando a trabajar a esas temperaturas. En Baviera, en 1516, Guillermo IV promulga la ley de la pureza,
Solo se utilizará malta de cebada, agua y lúpulo. Hoy en día no tiene ninguna importancia, se hacen cervezas con muchas cosas. Pero sí que es cierto que esta ley de la pureza, que de hecho los alemanes todavía siguen fabricando casi todas sus cervezas con respecto a esta ley, hace que todas las cervezas lager estén muy influenciadas con esta ley. Vamos a ver que Vaseiro, casi todas las cervezas belgas e inglesas, no tienen tanta importancia esto, pero casi todas las cervezas a las que estamos acostumbrados van a estar relacionadas con esta ley de la pureza. No es tan estricta como los alemanes, pero sí bastante estricto. La verdad que la cerveza en España, bueno, es que es un poco así. Sí que es cierto que tenemos la cerveza más antigua de Europa, en Casa Dormida, hace 5.000 años. Se sabe que durante el cerco de Numancia los numantinos iban a beber cerveza. También se habla que las cervezas hispanas eran especialmente buenas. Pero sí que es cierto que cuando se coloniza completamente la península, bueno, los romanos son más de vino que de cerveza. Es un poco como que van de lado. Siempre pensaron los romanos que lo de la cerveza era de bárbaros. Fijaros en un mapa de Europa. Cogemos Grecia, Italia, Francia y España, vino. Centro Europa, cerveza. Al final es un poco que donde no se puede dar el vino se da la cerveza. Y para los romanos la cosa del vino era más cosa de bárbaros. Sí que cuando el imperio llega a abarcar toda Europa prácticamente, pues sí que también bebe cerveza, pero sobre todo legiones y demás, pero es más para gente poco más de mal vivir. En el periodo musulmán, definitivamente, sí que le gusta un poco el vino, pero la cerveza tampoco es que se haga mucha gracia. Luego, con Carlos V, trae sus propios cerveceros, que tened en cuenta que al final Carlos V es de Alemania. Está acostumbrado a la cerveza, le gusta mucho la cerveza, era capaz de beberse varios litros al día, además de cerveza helada. Fijaros que hoy en día una cerveza helada simplemente la metes en la nevera, es muy fácil, pero imaginaros en la época de Carlos V, para tener cerveza helada. Tenías que traerte el hielo desde los neveros para poder tener ese capricho. Tras su abdicación instala una pequeña cervecera en el monasterio de Yuste para su consumo, y la primera fábrica de estilo europeo se instala en Madrid a finales del siglo XVI por la calidad de sus aguas. Y nos vamos un poco a la historia actual. Bueno, en el siglo XVIII se incorpora la máquina de vapor. Hace que los trabajos que antiguamente se hacían a mano se pueden hacer de forma industrializada. En el siglo XIX aparece la pasteurización y se aíslan las levaduras, muy importante. La pasteurización, sabéis lo que es la pasteurización, hace que se conserve. No es que la cerveza se estropee por no estar pasteurizada, sino que somos capaces de conservarla durante más tiempo estable, o sea, más parecido a lo que hemos sacado, que no vaya evolucionando, sino que hemos sacado la cerveza y durante mucho tiempo se va a mantener estable. Y luego, muy importante para las cerveceras, es que se aíslen las levaduras. Hasta entonces, la fermentación es una cosa que pasaba. Tú ponías un mosto y aquello fermentaba, pero fermentaba como fermentaba. Unas veces fermentaba bien, otras veces fermentaba mal. Como no tenían ningún control sobre ese proceso, pasaba lo que pasaba. Entonces, pues imaginaros, la producción enorme se podía ir perfectamente al traste porque no tenías control. ¿Qué pasa? A partir de que se aíslan las levaduras, se van aislando cepas, conseguimos que cada cerveza tenga su levadura. Sabes cómo trabaja tu levadura, sabes a qué temperatura, sabes cómo funciona, sabes cómo vive. Entonces conseguimos que prácticamente todas las fabricaciones de cerveza sean siempre viables. Aparecen en 1873 los primeros refrigeradores para el mosto. Estáis estudiando cocina, por lo tanto sabéis que tenemos un momento muy crítico en la refrigeración de cualquier elemento que vayamos a conservar. Sabéis que en torno a los 20 y tantos grados es muy fácil que se pueda contaminar. Cuanto más rápido sea en la refrigeración, porque vamos a pasar de haber cocido la cerveza, o sea, el mosto, a tenerlo que refrigerar para poderle meter la levadura. Cuanto más rápida sea esa refrigeración, más viable va a ser, más difícil va a ser que se pueda contaminar. El poder hacerlo de forma industrial es un adelanto muy importante. El ferrocarril abre nuevos mercados distantes de las fábricas. Durante esta época desaparecen, de hecho, muchos estilos de cerveza de toda Europa. Nace en 1842 Felix Groll en la ciudad de Pilsen. ¿Habéis oído hablar alguna de las cervezas tipo Pilsen? Sí. Bueno, la típica cerveza rubia que estamos acostumbrados. De hecho, hoy en día, si pensamos en cerveza, vamos a pensar en una Pilsen. Pero fijaros lo moderna que es. Imaginaros
Vamos a pedir una cerveza a cualquier sitio, nos van a servir una jarra de barro, una jarra de estaño, una jarra de madera, una jarra de piel. Lo único que vas a ver de la cerveza es la espuma que tienes encima. ¿Para qué te vas a molestar en hacer una cerveza tan difícil como una Pilsen si no la vas a ver? ¿Qué pasa? Cada vez, me imagino que habréis oído hablar del cristal de Bohemia. Bueno, pues nacen poco más o menos al mismo tiempo, las Pilsen y el cristal de Bohemia en la misma región. ¿Qué pasa? Que de repente tenemos un cristal que te puedes permitir el lujo de comprar, de tenerlo en un local donde van a beber cerveza. O sea, a alguien se le ocurre hacer una cerveza que sea transparente y brillante para meter en una copa de cristal. Eso arrasa, es una novedad tan importante que arrasa. De hecho, casi todas las cervezas que se estaban fabricando en Europa dejan de fabricarse, pero todo el mundo quiere esto. Y muchas de las cervezas se adecúan a ese estilo de cerveza. Hoy en día, básicamente, el 90% de las cervezas que te bebas van a ser tipo Pilsen. En torno a 1900 aparecen las grandes cerveceras españolas, bueno, gracias a todo esto. Aparecen muchas más de las que tengo aquí, estas son realmente las que ahora mismo quedan. Dan en 1876, Mau en 1890, San Miguel en 1890, La Zaragozana en 1898, Águila en 1900, Cruzcampo en 1904, Estrella de Galicia en 1906 y el Hambre en 1925. Aparecen muchas más, lo que pasa es que, sobre todo durante los años 80, fueron desapareciendo muchas fábricas de cerveza. Bueno, esto es lo que dice nuestra legislación. Ha cambiado un poco. Ahora mismo han encabezado también que no solamente es la bebida resultante de la fermentación alcohólica, sino que ya nos pone que es un alimento la cerveza. Es la bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante levadura seleccionada de un mosto procedente de malta de cebada, solo o mezclada con otros productos amiláceos, transformables en azúcares por digestión enzimática, adicionado con lúpulo y con sus derivados y sometido a un proceso de cocción. Vamos a analizarlo poco a poco. Estos son los elementos principales. Vais a ver que se puede fabricar cerveza no solamente con esto, sino que podemos añadir otros elementos que nos hacen la cerveza muy interesante. Vamos a tener en cuenta que el agua viene a ser aproximadamente el 90% de la cerveza. Por lo tanto, es un elemento muy importante, porque, entre otras cosas, no es cierto que el agua no sea inodora, incolora e insípida. El agua tiene color, tiene olor y sabor. Además, de hecho, casi todas las cervezas, estos serían como si dijésemos los estilos más importantes dentro de los estilos europeos, los más básicos. Y fijaros que realmente nacen donde nacen y son como son estas cervezas, el agua sería totalmente imposible hacer una Pilsen si no tuviéramos un agua tan delicada como tiene la forma de Pilsen. Fijaros, por ejemplo, nos vamos a otras cervezas que en principio pueden ser rubias, las de Bartolán 3, que son completamente diferentes, aguas mucho más duras. Ya os digo, y esas cervezas son así, porque nacen con ese agua. Hoy en día es realmente fácil el poder fabricar casi cualquier cerveza en casi cualquier sitio, porque podemos tratar el agua. Antiguamente no te podías hacer la cerveza que podías hacer y ya está. Pero hoy en día es casi más importante que tengas una buena cantidad de agua que no que realmente tengas el agua homogénea. Ya os digo, si tenemos que añadir sales añadidas, si tenemos que añadir sales. Se quitan hasta conseguir un agua que sea realmente igual. Por ejemplo, mismamente nosotros, como Mau San Miguel, cuando nacimos, pues nacemos como independientes, cada uno fabricaba la cerveza donde la fabricaba y no se podía. Era complicado trasladarse, complicado llevar una producción a otro sitio. Hoy en día es muy sencillo. Simplemente si tenemos que fabricar San Miguel, por ejemplo, en cualquiera de las otras fábricas, se puede fabricar igual que Mau en cualquiera de las otras porque tenemos el agua hecha. Y hoy en día, básicamente, casi todas las cervezas tratan el agua. O sea, no es solamente porque imaginaron. Incluso aunque siguiéramos estando en Madrid, como Mau, el agua que tenía Mau cuando nace no tiene nada que ver con el agua que podrías encontrar ahora mismo en Madrid. Ya simplemente va a tener cloro, va a tener flujo, va a tener una serie de elementos que antiguamente solamente había un acuífero donde venías de agua y ya está. Hoy en día pues no pasa. Pero tenemos la gran ventaja de que se puede fabricar el agua. Luego nos vamos al segundo elemento más importante, la malta de cebada. Es un producto, no es cebada tal cual. Con la cebada tal cual no se podría fabricar cebada. Hay que convertirla en malta. Se remoja, no sé si habéis hecho alguna vez el experimento de si se hacía con una lenteja
se metía entre algodones húmedos, empezaba. Vamos a hacer que la malta empiece a crecer, o sea, la cebada empieza a crecer. Cuando la raíz y el tallo vienen a ser aproximadamente del mismo tamaño del grano de cebada, se corta, se seca y se tuesta. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento, como la planta piensa que va a crecer, los azúcares que tiene los suelta, los que viven como encapsulados, de tal forma que hasta que no empieza a pasar esto, están atrapados, no hay forma de llegar a estas horas. Cuando la planta piensa que va a crecer, los libera para que la planta pueda alimentarse de esos azúcares que hasta entonces tenía completamente atrapados. Entonces se seca, se tuesta simplemente pues, para poderlo utilizar. Y dependiendo del tostado que demos a la cebada, a la malta, perdonad, pues haremos unas cervezas más claras o más oscuras. Os voy a pasar algunas maltas. Tened en cuenta que para fabricar una cerveza siempre vamos a utilizar las maltas más claras. Podéis olerlas, podéis probarlas, morderlas, es curioso. Estas dos primeras que os paso sería la base de todas las cervezas. Con una o con otra se podría fabricar la cerveza. Con el resto de maltas no. El resto de maltas son simplemente añadidos para poder, algunas puedes poner hasta un 70%, esta por ejemplo más clara podría ser hasta un 70%, pero luego cuando más oscura es la malta, menor cantidad de malta se puede utilizar para fabricar esa cerveza. Pasa una cosa, cuando vamos tostando las maltas, un poco como que caramelizamos los azúcares. Da mucho sabor, da color, da texturas, pero no me da alcohol. O sea, no puedo conseguir una cerveza. Imaginaros, por ejemplo, una cerveza como la Guinness, que es una cerveza negra. Ahora os voy a poner una receta. Lleva muy poca cantidad de la malta que realmente hace que sea de ese color. Ahora cuando probéis las maltas vais a encontrar pues, notas como pan, como galleta, como caramelo, como chocolate, como café, como regaliz. Estos son los sabores que me va a proporcionar la malta. Vamos a ver que cada uno de los elementos que utilicemos me va a ir proporcionando diferentes sabores. Entonces nos quedamos los sabores básicos que me va a dar la malta va a ser, ya digo, galleta, pan, chocolate, café, caramelo. De hecho, antiguamente para hacer café se utilizaba la chicoria, que era una malta tostada. Y sabía que hacía café. Entonces, muchas veces cuando nos bebamos una cerveza oscura, vais a notar sabores a café, a chocolate, y por lo menos olores. Y luego incluso hay alguna gente que le echa café y chocolate a la cerveza. ¿Los de café son estos dos últimos? Sí, ya verás cómo, aunque te salga café. Sí, igual. Quizás no sabe, ya te acuerdas que te lleva tiempo poniendo vueltas en la puerta. Pero sí que te da el olor y... Sí, de cuando ahora formamos el parque de exactamente. Y vais a notarlo, porque es lo que no vamos a encontrar en esas cervezas más oscuras, esos tonos como a chocolate. Si vemos una etiqueta de cerveza, vamos a ver que existen dos formas de medir el color, que es el EBC o el SRM. El EBC sería más Centro Europa, el SRM sería más Estados Unidos. Simplemente cuanto más alto es el EBC o el SRM, más oscura es la cerveza. Tampoco tiene mucha importancia, porque al final, te da igual que tenga un 100 de EBC o de SRM, tú vas a ver que la cerveza es negra, mayor importancia, pero sí que, para que lo sepáis, que se lo encontréis en una etiqueta, cuanto más alto es el EBC o el SRM, más negra va a ser esa cerveza. Incluso si veis notas de carta o veis cosas que muchas veces nos vienen de esto. Bueno, diferentes tipos de cerveza, diferentes colores. Esto sería una receta de esto que os digo, una de las cervezas más negras que se pueden fabricar, que sería una agua. Vais a ver, para fabricar esta cerveza, 50 litros de agua, 8 kilos de malta pale ale, que es la más clara que os he pasado, 2 kilos de malta Múnich, 700 gramos de malta cristal, que es esa como doradita, y luego las dos últimas, 700 gramos de malta chocolate y 700 gramos de malta blanca. Fijaros que la que realmente le da el color lleva muy poca cantidad, lleva nada más que 300 gramos de esa malta, que es la que le va a dar el color realmente a la cerveza.
Luego veremos que de lúpulos lleva muy poco. Siempre van a llevar muy poco los blancos. Es lo que menos en proporción lleva. Pero le da mucho sabor. Y luego sería una Múnich, que sería una cerveza negra. Bueno, de hecho, si la ponemos a otra luz, sería más una cerveza rojo oscuro o marrón que una cerveza negra, pero sería la típica cerveza negra europea. Fijaros que nos llega nada más que hasta la malta chocolate. No llega ni siquiera a la malta blanca, que es la que le da realmente el color profundo a esas cervezas tipo Guinness, tipo Porter, tipo Stone. Y nos vamos a lúpulo. Se utiliza nada más que las flores femeninas y es muy sensible a la luz y al oxígeno. Si os habéis fijado, casi todas las botellas de cerveza son de color oscuro, porque llevan lúpulo. Y si alguna cerveza no es de color oscuro es porque, por ejemplo, tenemos cervezas como Coronita y demás, que las botellas son blancas, es porque no llevan lúpulo en sí, sino que son lúpulos tratados para que no les afecte la luz. Y además, si habéis probado este tipo de cerveza, normalmente no son especialmente amargas, o sea que el lúpulo básicamente casi ni se nota. Y por eso puede ir en una botella de lúpulo. Nota la cerveza de gusto amargo, agradable, de fino aroma. Luego además también nos sirve como para retener espumas, porque es un buen, sobre todo antibacteriano y demás, que es para lo que se ha utilizado siempre. Esto es lo que nos va a proporcionar el lúpulo. O sea, nos hemos visto que las maltas proporcionan unos sabores y lo que nos encontremos que nos recuerda a especias, a flores, a frutas, a cítricos, hierbas, tierra, pasto, resinas, nos lo va a proporcionar el lúpulo. Y de hecho existen diferentes tipos de lúpulos según lo que busquemos. Incluso hay muchos cerveceros que buscan, no solamente utilizan un solo tipo de lúpulo, sino que para su cerveza pueden utilizar 2 o 3 tipos de lúpulo diferente según lo que busquen de cada uno. Volvemos a las etiquetas. Si nos encontramos una etiqueta que nos ponga IBU, International Brewed Units, cuanto más alto es el IBU, más amarga es la cerveza, o más lúpulo lleva. Pero muchas veces nos encontramos con IBUs muy altos y no son especialmente amargas las cervezas, porque están contrarrestadas un poco con maltas un poco más oscuras. Cuanto más oscura es la malta, hasta cierto punto, más uniforme va a dar la cerveza. Por lo tanto, son dulzores que me pueden contrarrestar un poco a unos amargos demasiado potentes. Y los adjuntos. No solamente se hace la cerveza. Voy a pasar un poquito de lúpulo. Esto no lo probéis. Es que se queda. O sea, no es que no te lo puedas comer, sino que no te lo quitas de la boca. El sabor es un sabor. Fijaros que es muy intenso además en olor. Esto sería la flor femenina. La verdad que la flor prácticamente no, tal cual hoy en día casi no se utiliza. Es muy delicada, tienes que tener mucho cuidado, tendría que ser básicamente según se recolecta poderla utilizar. Entonces, bueno, tal cual no se suele utilizar. Fijaros que tiene un olor muy potente y ya ha perdido bastante aroma. Bueno, pues son los adjuntos, son ingredientes que proveen azúcares y disminuyen el contenido de proteínas para favorecer la estabilidad de la cerveza, aportando características de sabor. Esto se puede dividir en 2 grupos, los que se maceran como el arroz, maíz, trigo, avena, centeno, entre otros, o los que se añaden a la olla como la miel o el azúcar. Entonces, vamos a ver. Imagino que habréis oído hablar alguna vez de una cerveza de trigo. Bueno, pues porque lleva trigo. No es que esté hecha con trigo, sino que llevaría en torno a un 50% de malta de cebada y el otro 50% aproximadamente de trigo. Lo más que te puedes encontrar en cerveza de trigo llega a ser casi un 60%, pero son cervezas muy raras, porque tienen un pequeño problema. El trigo tiene un pequeño problema, no tiene cáscara, y la cáscara es imprescindible para luego filtrar. Lo veremos. Entonces, como muchos llevan hasta un 50 o 60, las que más trigo llevan. Normalmente siempre andan por debajo del 50%, andan más por 40% que por el 50%. Luego, la avena y el centeno son más difíciles de encontrar. La avena, sobre todo, ten en cuenta en cervezas muy oscuras para suavizar un poco los amargores que nos puede dar la malta oscura, y en algunas cervezas tipo IPA o tipo que tengan mucho lúpulo, también para suavizar ese amargor que nos puede dar el lúpulo. El centeno, bueno, simplemente pues para resaltar ciertos tonos un poco más acereados.
y el maíz y el arroz para suavizar las cervezas. Volvemos a una cerveza como la Coronita. Fijaros lo rubia que es, lo transparente que es, bueno, que simplemente lleva una carga bastante importante, o bien de maíz o bien de arroz. Pero nos vamos a encontrar que casi todas las cervezas industriales a las que estamos acostumbrados a tomar llevan una pequeña cantidad de maíz o una pequeña cantidad de arroz, simplemente para aligerar el sabor. Es más fácil beberte una cerveza que lleve una pequeña carga de maíz que una cerveza que no lo lleve. De hecho, que si no se nota en el sabor, pero sí se nota a la hora de beber. Si te vas a tomar 4 o 5 cervezas, es más fácil tomarte la que lleve un poquito de maíz o arroz que no que no lleve. Entonces, por eso normalmente le suelen añadir una pequeña cantidad de maíz. Y luego, pues esto jamás lo encontraréis en una cerveza alemana, porque hablan de la ley de la pureza. Pero sin embargo, no vamos, sobre todo cervezas artesanales, se está haciendo verdaderas birrerías con cosas realmente curiosas a la hora de fabricar una cerveza. Por ejemplo, el azúcar es un elemento que es bastante tradicional a la hora de fabricar cervezas. De hecho, tenemos una cerveza como la Grimbergen para probar. Bueno, pues, es una cerveza de doble fermentación y en la segunda fermentación se le añade azúcar candeal para darle, bueno, pues luego os explico para que os digan también los alternativas sabor. Y luego, en algunas cervezas de trigo pues se le añade semilla de cilantro o cáscara de naranja para aportar, porque ya de por sí el trigo me aporta un sabor bastante cítrico, pero si encima le añado cáscara de naranja o cilantro, todavía el sabor es mucho más cítrico. Luego el café y cacao, sobre todo en algunas cervezas negras, muy negras, se hace añadir, pues, por ejemplo, existe un estilo que es la chocolate stout, que es simplemente una stout a la que se le ha añadido parte de chocolate para acentuar todavía más ese sabor a chocolate que ya de por sí tiene. Cosas tan curiosas como el maracuyá o el sisímito nagashi, que la verdad es que cuando lo leí en una cerveza me llamó tanto la atención que no me quedó más remedio que ponerlo en mi hoja de elementos. Y que es picante. Es picante cuando le echan... Tiene cierto toque. Tiene cierto toque esa cerveza. Y si le echas aquí, pues sí, realmente picante. Buscas eso además. O cosas, es muy habitual, por ejemplo, cervezas que lleven melocotón, cereza, frambuesa, sobre todo un estilo muy de Bélgica, que es las Lambic, en las que se les añade este tipo de frutas. Como veis, es un poco que se puede hacer una cerveza casi con lo que te corra por la cocina. Bueno, vamos a ver dos tipos de cerveza de trigo. Una sería una cerveza de trigo belga y la otra sería una cerveza de trigo alemana. Vais a ver que los belgas, bueno, pues 6 kilos de malta pils, 4 kilos de copo de trigo, ya no utiliza malta de trigo, 600 gramos de copo de avena, como la que utiliza para los desayunos, 80 gramos de lúpulo de Hallertau, 20 gramos de cilantro y 20 gramos de piel de naranja amarga. Y sin embargo, nos vamos a una cerveza de trigo alemana y vais a ver que lleva 5 kilos de malta pilsen, 5 kilos de trigo malteado, el lúpulo, y se acabó, y ya está. Es la diferencia, y lo vais a ver, además vais a reconocer casi cualquier cerveza alemana que os encontréis, va a estar hecho nada más que con malta y ya está, no lleva ninguna otra cosa. Y vamos a la levadura, es la que realmente fabrica la cerveza. En el interior de la célula los azúcares se transforman en alcohol y en gas carbónico. Esta transformación se conoce con el nombre de fermentación. También contiene vitaminas, compuestos aromáticos que aportan sabores a la cerveza. Y vamos a ver todo lo que ellos aporta también sabores a la cerveza. Tenemos dos tipos de levaduras que son las principales, que son la de fermentación baja y la de fermentación alta. Las dos son de la familia Cerevisiae, son Saccharomyces cerevisiae. Lo que pasa es que la de fermentación baja se le da más nombres, Albergensis, Ovarum o Pastorano incluso también, por Pasteur. Y vamos a ver los dos tipos de fermentaciones que hay, las más habituales. Existe también una que son de fermentación espontánea. Eso simplemente pues, no tienes una levadura que tengas controlada, sino que directamente en una cuba, como haces un vino, pues haces una... Y lo que tienes es una fauna bacteriana, que es lo que te hace la cerveza. Entonces tenemos, para que vean lo fácil que es, baja fermentación, entre 6 y 12 grados, y encima las levaduras trabajan desde abajo. El de fermentación alta, empieza de 20 grados, y la levadura trabaja en la parte alta. Y de hecho, dan sabores completamente diferentes.
a las lager, simplemente por el hecho de que las levaduras van cayendo, se va clarificando la cerveza, hace que sean cervezas en principio más claras. Y en la ale, como se quedaba la levadura en la parte de arriba, normalmente eran cervezas más turbias. Y eso se sigue haciendo. Y vamos a elaborar una cerveza. Bueno, lo primero que hacemos es malteamos, lo que hemos visto al principio. Molemos, vamos a moler de tal forma que básicamente conservamos toda la cáscara, porque necesitamos conservar la cáscara, porque el primer filtrado que se hace de la cerveza es sobre la propia cáscara del grano. Por eso digo que no se hacen normalmente cervezas que no lleven malta de cebada, porque una de las ventajas que tiene la malta de cebada es su propia cáscara. De hecho, en algunas cervezas que se pasan del 50% de trigo, incluso lo que hacen es añadir cáscara de arroz para que sea más filtrable. Vamos a hacer una maceración. La maceración viene a ser de aproximadamente una hora. Viene a ser como una infusión. Lo que vamos a hacer es los azúcares que tiene el grano, pasarlos al agua. Una vez que tenemos hecho este mosto, lo pasamos a través de la propia cáscara del grano para hacer la primera filtración. O sea, básicamente todas las cervezas llevan al menos este tipo de filtrado. En este momento vamos a decidir si es una cerveza normal, es una cerveza especial, es una cerveza extra. Porque dependiendo. Porque otra cosa que se hace es lavar el grano. O sea, no solamente hacemos pasar el agua que hemos utilizado para esa cocción a través de ese grano, sino que además añadimos más agua para lavar el grano, para arrastrar todos los azúcares que todavía me puedan quedar. Necesito sacarlos todos. Entonces, según la cantidad de agua que podamos añadir en ese lavado, nos dará una cerveza normal, una cerveza especial o una cerveza extra. Cuanto más agua tenga el mosto, más ligera será la cerveza. Por ejemplo, imagino habréis tomado cervezas como la Mau Clásica o la Mau 5 estrellas. Pues básicamente la única diferencia que tiene es que un mosto es mucho más claro que el otro. Por lo tanto, consigue una cerveza con más alcohol, con menos alcohol. Ni mejor ni peor, la verdad que no es mejor que sea una cerveza más alcohólica o menos alcohólica, porque depende un poco del momento que vayamos a tomar la cerveza. Imaginaros, pleno verano, 40 grados, nos vamos a tomar unas cervezas ligeras, te apaga la sed, no te emborrachan, pero imaginaros que en vez de eso nos vamos a tomar cervezas extras. Como que si bebes una, no te apaga la sed y encima te vas a gatas. Entonces depende un poco lo que necesites, necesitar las cervezas más ligeras o más densas. Cocemos. Durante la cocción lo que conseguimos, entre otras cosas, es esterilizar el mosto. Lo que os decía de que es una bebida potable en todo momento, que si te podéis llevar una cerveza, porque, bueno, pues una de las razones que hace que la cerveza sea potable en todo momento es que tienes que cocer el mosto previo a la fermentación. Entonces, bueno, no solamente se concentra, sino que además durante este proceso lo que hacemos es añadir los lúpulos, perdonad, se me ha ido la cabeza. Añadir los lúpulos. Dependiendo del momento en que añadamos el lúpulo, me dará unos sabores u otros. Si añadimos el lúpulo al principio, solamente buscamos amargos. O sea que es que, de hecho, en cualquier receta de cerveza siempre habrá varias adiciones de lúpulo. Una al principio para buscar amargos, otra en medio para buscar sabores y otra al final de la cocción para buscar aromas. Incluso en algunas cervezas, una vez que hemos cortado la cocción, durante cierto tiempo se deja que se le añade lúpulo para hacer, incluso en algunas cervezas nos vamos al final de la fabricación para añadir más lúpulo. Entonces, y dependiendo del momento en que se añada, me va a dar un sabor completamente diferente. De hecho, nos podemos encontrar ahora muchos cerveceros artesanos en que nos ponen toda la receta de su cerveza en la botella, pues que se ha utilizado tal malta, que se ha utilizado tal lúpulo, pero claro, repite la receta. Porque no solamente depende de lo que has echado, sino cuándo has echado, a qué temperatura has cocido, a cuánto tiempo has cocido, cuánto tiempo has macerado, a qué temperatura has macerado, te hacen cervezas completamente diferentes. Bueno, vamos a la fermentación, va a ser una baja fermentación, lo vamos a ver. Va a durar entre 1 y 8 días. Un día sería, por ejemplo, una cerveza sin alcohol, 8 días una cerveza normal. Es la fermentación que viene así. Se siembra la levadura, se deja que repose, se hace una fermentación natural controlada, o sea, se va midiendo en todo momento la cantidad de azúcar
que todavía me queda para poder ver la cantidad de alcohol que me va a dar. Se cesa. Tenemos ahora mismo una cerveza joven. Bueno, esto sería una fermentación. Lo que nos va a proporcionar es que vamos a convertir los azúcares en alcohol y el oxígeno en CO2 para dar calor, para producir de luego, aparte del alcohol, me da esteres, aldehídos y otros sabores. Son los sabores que me va a proporcionar la levadura. Sobre todo, son sabores incluso afrutados. Pero vamos a ver una cosa. Son afrutados pero diferentes completamente a lo que hemos visto de nuevo. Y no serán todas las cervezas. Normalmente, en las lagers, esos sabores afrutados de la levadura se van a perder, porque se busca que se pierdan. Sin embargo, en las ale se van a acentuar, porque se busca que estén ahí. Vamos a hacer una maduración, una fermentación secundaria. Vamos a hacerle que sea una lager. Pues, imagino que sabréis lo que es un lagar. Bueno, pues de ahí viene la palabra lager. Mira, tenemos significado que la palabra lager es un sitio donde se guarda la cerveza. Y para que sea lager tiene que tener al menos entre 15 días y un mes de tiempo de bodega. Durante ese tiempo de guarda, una de las cosas que nos va a pasar a la cerveza es que va a desaparecer gran parte de los sabores que nos proporciona la levadura. Pero se busca en una lager. De hecho, una de las cosas que vamos a ver es que normalmente la lager, es un poco como comparar una lager y una ale, sería una ale más comparable a un vino tinto, con más recio, con más cuerpo, y una lager más parecida a un vino blanco, más clara, menos recio, menos cuerpo. No quiere decir que tenga más o menos alcohol, porque podemos encontrar cervezas con las mismas gradaciones alcohólicas tanto en lager como en ale, incluso en colores. Simplemente es un poco la consistencia que va a tener en la boca. De hecho, vamos a verlo en la carta. Todo esto se hace en un tanque que son troncocólicos en la parte de abajo, de tal forma que bueno, pues se va eliminando todos los turbios que se van depositando en la parte baja del tanque, se van eliminando por ahí. En algunas cervezas en este momento también se le añade lúpulo. Y luego nos vamos a filtrar la cerveza. Estamos trabajando una cerveza tipo lager, como son transparentes, se busca que realmente sean muy transparentes y se les filtra. Se utilizan tierras de Kieselburg, es el mismo tipo de tierra que se utiliza para filtrar vinos, para filtrar aceites, es un tipo de tierra que no me va a proporcionar, claro, no me va a proporcionar sabor, no me va a proporcionar olor, no me va a proporcionar color, no me va a proporcionar. Entonces tiene la gran ventaja de que es filtra, pero no me proporciona ningún sabor que quiera. Y luego, por último, una cosa que se hace es ajustar el CO2. El CO2 normalmente se produce durante la fermentación, pero durante la fermentación, sobre todo en las cervezas industriales, tenemos un pequeño problema, que no siempre se produce la misma cantidad de CO2, se produce más, otras veces se produce menos. Pero necesitamos que siempre lleve la misma cantidad de CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Durante la fermentación se recoge el CO2, porque siempre hay un exceso de CO2. Y ese CO2 se limpia, se purifica y se utiliza para inyectárselo a la cerveza para que siempre tenga la misma cantidad de CO2. O sea, no es un CO2 ajeno a la cerveza, sino que es el mismo CO2 que se produce durante la fabricación, que se reutiliza para que sea siempre la misma cerveza. Es un poco la diferencia entre una cerveza industrial y una cerveza artesanal. En una cerveza industrial no te puedes permitir el lujo de que sea completamente diferente cada partida de cerveza que hagas, sino que tiene que ser siempre la misma cerveza. En una artesanal te puedes permitir el lujo de que cada partida de cerveza que hagas sea completamente diferente. No solamente eso, sino que muchas veces es la magia de esas cervezas, que te van cambiando con el tiempo. Y también un poco la magia de una cerveza industrial es que si te gusta va a ser siempre la misma cerveza que tú quieres. Bueno, nos vamos al envasado, se va a pasteurizar, hay dos tipos de pasteurización. Una que se hace por túnel sería como un túnel de lavado, que se va subiendo la temperatura del agua hasta conseguir que suba la temperatura del agua de la cerveza que está embotellada. Y luego en los barriles se hace a flash, justo antes de llenar el barril se le da un golpe de calor sobre los 70 grados, unos segundos, para pasteurizar. ¿Qué conseguimos con esto? Que nos dure estable la cerveza durante más tiempo. No quiere decir, porque de hecho nosotros le damos un año de consumo preferente a la cerveza de botella y aproximadamente 4 meses de consumo preferente a la cerveza de barril,
Pero no quiere decir que si te tomas una cerveza de aquí a 3 años, no te la puedes beber, te la puedes beber perfectamente. Sí que es cierto que hay algunas cervezas que envejecen muy bien, sobre todo tostadas, negras, cuanto más oscura es la cerveza, casi que mejor envejece. Pero te la puedes beber perfectamente, porque incluso una cerveza tipo Pilsen que envejece regular, pero más que nada porque pierde sabor, se suele helar un poco, te la podrías beber perfectamente. No va a ser el mismo sabor que espero, pero no te va a sentar. Simplemente pues, no te vas a ver a lo que estaba buscando que te supiera. Vamos a ver los tipos de fermentación según los tipos de fermentación. Hemos visto de fermentación alta, de fermentación baja, y nos quedaría de fermentación espontánea. Simplemente son cervezas que yo digo que se hacen como los vinos, simplemente se deja una cuba al aire con su mosto y se deja que fermente. Mientras que nosotros tenemos que tener controlada el tipo de levadura que estamos utilizando, y yo lo que tienen que tener controlado es el ambiente, que sea siempre el mismo. O sea, no es lo mismo si tú tienes una cerveza en que al lado hay un huerto de manzanos, si de repente quitas el huerto de manzanos, ya no te sale la misma cerveza, porque depende de toda la fauna bacteriológica que hay alrededor. Bueno, pues 3 tipos de cervezas diferentes serían de fermentación alta. He buscado además cervezas que si las pusiéramos una al lado de otra veréis que son casi del mismo color y casi de la misma graduación, pero si las probamos veréis que no tiene nada que ver. Y luego, según nuestra legislación, tenemos tipos de cerveza. Veréis que es un poco caótica la forma de medir las cervezas de nuestra legislación. Porque miren, cerveza extra, extracto original no inferior a un 15%, cerveza especial, extracto original no inferior a un 13%, cerveza normal, extracto original inferior a un 13%, mejor superior a un 13%, y luego de repente se pasa a alcoholes, luego de repente se pasa a alcoholes, luego se pasa a colores, un poco caótica la forma de legislar, pero bueno, es lo que tenemos. Pero ahora os explicaré un poco lo que es un extracto original, para en el caso cuando leáis una etiqueta, pues sepáis de qué va la cosa. El extracto original es la cantidad de azúcares que tiene el mosto previo a la fermentación. Durante la fermentación vamos a convertir gran parte de esos azúcares en alcohol, siempre nos va a quedar un pequeño resto. Entonces va a estar siempre relacionado la cantidad de azúcar de extracto que tenga una cerveza con la cantidad de alcohol que nos vaya a dar posteriormente. No es que sea una cosa matemática, porque vamos a ver que depende del tipo de cerveza. Si hacemos una cerveza muy oscura, siempre nos dará más extracto final que una cerveza muy oscura. O sea, al final son azúcares no fermentables, que nos van a dar sabor, textura, color. Por eso, si probáis una cerveza tostada o una cerveza negra, veréis que suelen ser más densas en boca, más cuerpo, precisamente por la cantidad de azúcares no fermentados que todavía quedan en la cerveza. Pongo como ejemplo, porque es curioso, veréis, tenemos una cerveza normal, 4,8 grados, extracto original 11,4. Vais a ver una cerveza rubia, un extracto original de 13%, de 5,5 grados, y mirando una cerveza negra, con la misma cantidad de alcohol necesito más extracto. ¿Por qué? Porque como he utilizado maltas oscuras que no se fermentan, necesito más cantidad de extracto para que al final me dé la misma cantidad de alcohol. Y luego simplemente una cerveza extra, un 7,5. ¿Habéis oído hablar de las cervezas doble malta? Sí, siempre es curioso. Bueno, una doble malta sería una cerveza extra. Cualquier cerveza extra es una doble malta. ¿Qué pasa? Que la legislación nuestra no existe como tal. No existe una cerveza que sea realmente doble malta, sino que viene de la legislación italiana, que se llama, a todas las cervezas extras se les llama doppio malta. O sea, es más un tema publicitario que realmente un tema. Y de hecho, fijaros que realmente tampoco tienen el doble de malta que una cerveza normal. Simplemente es una denominación y es un poco un tema. Claro, aquí en España no, en Italia sí se les llama doble malta, pero es que una cerveza que se llame doble malta no quiere decir que tenga el doble de malta. Cerveza sin alcohol y 0,0. Vamos a ver qué diferencia entre una cerveza sin alcohol y una 0,0. Una cerveza sin alcohol es una cerveza que tiene algo de alcohol. Viene a ser aproximadamente, según nuestra legislación, a partir de un grado hacia abajo sería una cerveza sin alcohol. Y una 0,0 realmente es que no tiene alcohol, son 0,04 aproximadamente. O sea, serían trazas, pero son tan pequeñas que incluso un zumo puede llevar aproximadamente las mismas trazas de alcohol que pueda llevar una cerveza 0,0.
Lo que pasa es que son dos formas completamente diferentes de fabricar. Una cerveza sin alcohol se fabrica como si fuera una cerveza normal, durante menos tiempo, y luego y además la maceración que hacemos se hace a menos temperatura para que los azúcares que convierte sean de menor calidad, por lo tanto las levaduras puedan comer menos, por lo tanto fabriquen menos cantidad de alcohol. Y una 0,0 lo que se hace es una cerveza entera a la que se le quita todo el alcohol. Lleva un sistema de osmosis para que se pueda separar el alcohol de la cerveza. Y ya digo, conseguimos una cerveza que realmente tenga 0,0. Pasa que uno de los pequeños problemas que tiene la 0,0 es un tema de sabores, que al final se pierde mucho sabor a la hora de trabajar. Se está poniendo ahora mismo de moda la cerveza sin gluten, es normal. Y ahora mismo resulta relativamente fácil fabricar una cerveza sin gluten cuando antiguamente era muy difícil. Se han descubierto unas enzimas que son capaces de en una semana comerse todo el gluten, luego simplemente por temperatura se las quita y ya está. No sé qué se está estudiando para utilizar otros elementos, pero la ventaja que tiene la cerveza es que una semana con esa enzima ahí dentro no le proporciona nada, no le pasa nada. Tiene que estar de todas formas en reposo durante mucho tiempo, pues no le va a pasar absolutamente nada. Y se consigue además básicamente el mismo sabor. De hecho, nosotros hemos hecho catas ciegas con cervezas con gluten y sin gluten, básicamente no se distingue el sabor. Y vamos a ver algunos de los estilos más importantes de cerveza. Empezaremos con la lager. La pale lager, eso sería básicamente lo que estamos acostumbrados a ver, o sea, un 80% de las cervezas que bebamos eran de este estilo. Aquí no solamente he metido de la nuestra, sino que he metido algunas también de la competencia para que veáis un poco dónde está el sector de las cervezas pale lager. ¿Qué esto nace de la Pilsen? No sería una Pilsen, porque para que fuera una Pilsen tiene que tener cierta graduación, hasta 5 grados, etcétera, etcétera, pero sí sería el mismo tipo de cerveza. Porque realmente Pilsen sería en aquella nota allí, porque están hechas en la ciudad de Pilsen. Hoy en día la palabra Pilsen es más una región reconocida, o sea, es un... un poco eso. Suele pasar lo mismo. Sí. Lo mismo desde el lunes, ¿no? Bueno, eso, no sabe, cuando es una región reconocida, es una denominación de origen. Perdonad, son denominación de origen, entonces no puede llamarse una cerveza, pueden llamarse tipo Pilsen, Pilsner, etcétera, 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 pero para que sea una Pilsen tendría que ser cualquiera de estas, fabricadas en la ciudad checa de Pilsen. Bueno, pero sí que son del mismo estilo, son cervezas muy ligeras, muy rubias, muy transparentes. La light lager son cervezas tipo Cornita, tipo Miller, etcétera, etcétera. Son cervezas que llevan mucha cantidad de maíz, son cervezas pensadas para que no te complique nada la vida en beberte una cerveza. Realmente coges una botella y te la puedes beber casi de un trago. Luego te vas a gatas, incluso te encuentras algunas que pueden llegar a 5 o 5 gramos de agua, pero que en boca es que no te aportan prácticamente nada. Están pensadas para eso. Imaginaros una cerveza como la Corona en México, con el calor que hace, que te puedas beber muchas cervezas y que realmente luego tiene cervezas más interesantes, pero bueno, son curiosas. Más de este estilo de la Corona. Las tipo Bock. Empezamos ya con las cervezas estas. Se podrían casi encontrar los tipos de estilos, Bock y a Doppelbock. Pues simplemente ya veis, cervezas más potentes. La verdad es que no nos complicamos mucho la vida a la hora de poner el nombre de la cerveza. Doppelbock es simplemente el doble de potente, y luego sería un Stout, que es simplemente una cerveza potente. Las tipo Munich, que son cervezas negras, pero no son tipo Guinness, no se parecen ni nada a una Guinness, sino que son mucho más ligeras, mucho más suaves. Se parecería más a una cerveza tostada de estas que estamos acostumbrados a beber que a una Guinness o una Stout. Pero sí son negras. Y las tipo Ale. Entonces serían, empezamos por las inglesas, empezamos por las bitter ale, que son las cervezas típicas de pub, que son las que se van a tomar los ingleses por pintas. Vienen a tener, son normalmente cervezas de una graduación bastante baja, vienen incluso a estar por los 3,5 gramos, 4 gramos y medio, o sea que es fácil que te puedas beber varias pintas al cabo de medio.
Las Pale Ale son muy similares, pero vienen un poco, es casi la original de todas las cervezas inglesas. Se llama Pale, fijaros que se llama pálida, pero realmente es pálida en comparación con las Brown Ale o las Porter, que son cervezas muy, muy oscuras. Normalmente son color más tirando a bronce que tirando a una cerveza pálida como pueda ser una Pale Ale. El Indian Pale Ale, que es quizá uno de los estilos más reconocidos hoy en día. Si vamos a tomar cervezas artesanales, es muy fácil que nos podamos encontrar este estilo de cerveza, son los más reconocidos. Es simplemente una Pale Ale que se la quisieron llevar a la India y para que no se les estropeara tuvieron que añadirle más lúpulo, que es un antibacteriano, y hacerla más alcohólica, para que les aguantara. ¿Qué pasa? Que cuando la gente que se iba a la India tenía que volver a Inglaterra, pues pedía su cerveza. Porque es la cerveza que... Es que además, si empecéis a probar cervezas muy lupuladas, veréis que al principio cuesta mucho no es una cerveza muy lupulada, pero al final te va pasando como que, no sé si sabéis que una de las cosas que tiene el lúpulo que es de la misma familia que el cannabis. Dice mi hijo que es que crea adicción. Puede ser, que es cierto que cuanto más pruebas una cerveza con mucho lúpulo, más buscas cervezas con mucho lúpulo. Las Porter, bueno, pues son las típicas cerveza negra inglesa. Serían cervezas que en principio estaban pensadas para que fuera una cerveza muy barata, estaba pensada para que todo el mundo pudiera beber cerveza. Una de las cosas que tiene una cerveza muy negra es que te sabe nada más que las maltas muy negras. Entonces, ¿qué pasaba? Que mezclaban al principio cervezas un poco más pasadillas y tal, pues ciertos sabores un poco más avinagrados y añadías una cerveza muy negra y no sabía nada más que aquello. Era una cerveza barata, además, la idea era que los horteadores tomaban cerveza negra y ostras, que era lo más barato que te podías tomar. Y luego nos vamos a las stout. Realmente un stout, que es la típica inglés, es simplemente, stout significa robusto, fuerte, potente. O sea, era una porter más fuerte, más negra, más oscura, más robusta. Pasa que hoy en día sí que es cierto como que se han dividido en dos estilos completamente diferentes. Las porters serían las inglesas, son ligeramente más claras, y las stout ligeramente más oscuras. Luego, curiosidades, las Irish Red y las Scotch Ale, o sea, las cervezas irlandesas y las cervezas escocesas, son muy similares a las cervezas inglesas, pero pasaba una cosa. En Inglaterra se daba medianamente bien el cultivo del lúpulo. En Escocia y Irlanda se daba relativamente mal. Con tal de no comprarle el lúpulo a los ingleses, echaban la cantidad justa para que aquello no se estropeara. Ni más ni menos. Y de hecho incluso utilizaban lúpulos ya pasados que siguen proporcionando poderes bactericidas, pero sin embargo, como que ya no daban sabor. Son curiosos, porque son realmente dulces. Los estilos belgas, estos son los más reconocidos, porque aquí sí que el meter estilos belgas, que si tendrías que ir casi... Cada pueblo tiene su estilo, sí. Cada uno hace la cerveza como hace, no existe un estilo así. Los más definidos quizás sean los de Abadía, que dentro incluso además de la cerveza de Abadía hay bastantes estilos diferenciados, y luego vamos a ver las tapenses, y si no, pues casi cada pueblo tiene su estilo de cerveza que es completamente diferenciado. Sería muy difícil irte a buscar estilos belgas de cerveza. Veremos las Lambic, que sí que es un poco más un estilo más simple. De hecho, creo que probamos dos cervezas de Abadía, no una, en la primera. Y luego las tapenses. La diferencia entre las cervezas de Abadía y las tapenses, en las de Abadía en principio estaban hechas por los monjes, pero están hechas con licencia de los monjes, se pueden fabricar en otro sitio. Y sin embargo, las tapenses son de los mismos estilos, pero fabricadas por los monjes, en los conventos, y tienen que estar hecho para el sustento de los monjes. Si no, no sería una cerveza tapense. Un poco como lo más artesanal que se puede hacer en cervezas. De hecho, hay algunas que son realmente fáciles de encontrar, por ejemplo la Trek, la Chimay, pero hay algunas que son realmente complicadas y como no vayas al convento a comprar la cerveza, no te la vas a encontrar. Y luego vamos a las cervezas de trigo. Nos encontramos dos estilos completamente diferenciados, lo que hemos visto antes en la receta. Cervezas de trigo alemanas, cervezas de trigo francesas o belgas, que ya os digo que echan un poco lo que les corre por la cocina, lo que les ha ido y les apetece. Y las Lambic son esas cervezas que os digo que son fermentación espontánea, que están hechas un poco
bueno, es el estilo más antiguo de fabricar cerveza que todavía se sigue manteniendo en muy pocas regiones. Y hoy en día se está también haciendo un poco en algunas cervezas espontáneas, artesanales, buscar este tipo de fabricación de cerveza. De hecho, buscar, bueno, pues son las que añaden frambuesa, melocotón y demás en la cerveza. Y luego además son cervezas que pueden estar un año perfectamente fermentando hasta que ellos terminen de hacer. Son curiosos, muy interesantes. Se parecerían muchas veces más a una sidra que a una cerveza por los sabores ácidos que tienen. No vamos a encontrar prácticamente amargos, sino dulces y ácidos. Y algunos apuntes de salud, sobre todo que siempre se dice que si la cerveza engorda, que si no engorda, y tal, un poco pues, para desmitificar el tema de que la cerveza engorda. De hecho, siempre se ha dicho que la cerveza es un alimento. Y yo, pues, la verdad es que siempre lo he dicho, pero no estaba tan convencido como en un curso que di, que uno de los alumnos dijo, pues es cierto, a mi tío tuvo un cáncer de boca y se estuvo alimentando a base de cerveza durante varios meses. Alimentaba nada más en otra boca. Entonces el tipo se para. Yo siempre pensaba que como complemento, parte de, pero no, tan fácil. Bueno, un poco para que veáis que las calorías que aporta la cerveza tampoco son muchas. Esto sería una cerveza tipo especial. Un poco para que lo veáis, serían 7 kilocalorías por cada grado de alcohol que pueda tener la cerveza. No va a ser mucho más. Sí que es cierto que los que tenemos barriguita cervecera, porque echamos más cosas aparte de esta. Pero si comparáis que cualquier bebida